El descubrimiento del vidrio se produjo cuando alguien observó que la mezcla de carbonato sódico y sílice de arena, sometidos a la acción del fuego, daba lugar a un material transparente y muy maleable en caliente que tras enfriarse podía servir de recipiente ligero. Hacia el siglo I a.C. tuvo lugar en Siria un descubrimiento trascendental: la técnica del vidrio soplado. Esta se realizaba mediante una caña hueca que se introducía en el vidrio fundido. Desde entonces esta misma técnica se ha venido practicando casi sin modificaciones. Otro hecho fundamental se produjo cuando el vidrio comenzó a ser tallado para grabar en él adornos. La técnica del tallado de vidrio fue introducida en Al-Ándalus por el inventor y científico Abbas ibn Firnas durante el siglo IX. Posteriormente, el desarrollo material y científico del califato permitió que existieran fábricas dedicadas a la elaboración de vidrio en Medina Azara, aunque los objetos hechos con vidrio seguían siendo de uso minoritario. Al contrario que el cristal, la cerámica era un material muy utilizado durante la Edad Media por todas las clases sociales. Con él se realizaban la mayoría de las vasijas y vasos. Su coste y dificultad de fabricación eran mínimos. La cerámica surgió con la civilización. Al principio simplemente se modelaban las piezas. Posteriormente la técnica avanzó con la aparición del torno, el uso de moldes y la decoración en relieve. Los primeros focos de producción organizada estaban en las antiguas culturas de Egipto y Mesopotamia. Los griegos y romanos poseyeron una importante producción cerámica que dio paso a obras firmadas por artesanos con conciencia de artista. Los musulmanes impulsaron la alfarería con innovaciones técnicas muy importantes, como el vidriado con estaño o el reflejo metálico. Para conseguir estos y otros efectos, se hace preciso recubrir la pieza con pigmentos que al mismo tiempo sirven para realizar las decoraciones. Resulta toda una sorpresa descubrir que del pigmento con que se embadurna la pieza antes de entrar al horno, sale un color completamente distinto por efecto del fuego. Cuando queremos sale el color rojo, mezcla el cojol con arena, ahí está, aquí está. El color negro mezcla plomo quemado, aquí está, plomo quemado con manganeso, el plomo, El verde es el color del Islam. Por eso los califas cordobeses la eligieron como tonalidad predominante para adornar su vajilla de lujo. Esta cerámica ha sido denominada verde manganeso y está realizada con una técnica cuyo principal resultado es un esmaltado muy conseguido, que sirve tanto para impermeabilizar la pieza como para que la decoración quede muy resaltada. En la localidad cordobesa de La Rambla existe un taller de alfarería que intenta recuperar esta tradición ligada al pasado andalusí. La operación más importante, de la que surgirá el esmaltado, es bañar las piezas con una mezcla de sales de plomo y óxido de estaño. Durante la decoración, el barro cocido se recubre con óxido de cobre, de donde nacerá el verde de las figuras y motivos. El óxido de manganeso dará los tonos negros o marrones de los bordes de la pieza y los sombreados que perfilan las figuras. Además de motivos animales o vegetales, se utilizan sobre todo inscripciones en árabe, como la que reza Al-Mulk, la soberanía, frase utilizada como lema por los califas andalusíes.
El califa Al-Hakam es un gobernante justo con el que Al-Ándalus disfruta de paz y prosperidad. Además demuestra mucho interés por la cultura. Se dice que su biblioteca albergaba más de 400.000 volúmenes. A su muerte sube al trono su hijo Hisan II, de 11 años de edad. Sin embargo, el verdadero gobernante será el primer ministro del joven califa, Al-Mansur. Sin llegar a desposeer al legítimo soberano, este intrigante personaje se adueñó del poder gracias sobre todo a un ejército mercenario que le era absolutamente fiel. Al-Mansur emprende más de 50 campañas contra los cristianos, llegando a arrasar Santiago de Compostela y Barcelona. Los ataques más violentos se dirigen contra el Reino de León, que además tiene que enfrentarse con las ansias de independencia del Condado de Castilla. En el sur, los soldados califales imponen un virreinato sobre el norte de Marruecos. En Túnez y gran parte de Argelia, los tiríes han conseguido independizarse de los fatimíes. Estos, por su parte, comienzan a expandirse por Oriente Medio. A la muerte de Al-Mansur, en 1002, le sucedió su hijo Abd-el-Malik, quien continuó la política de su padre. Pero tan solo 6 años después, Abd-el-Malik fue asesinado. Con ello, el califato omeya de Córdoba inició una fulgurante decadencia que ha sido denominada fitna o guerra civil. Entre 1008 y 1031, las luchas por el poder colocaron en el trono a 10 califas. Mientras estas disputas destruían Córdoba, en el resto de Al-Ándalus surgieron feudos independientes que dieron lugar a lo que se ha denominado reinos de taifas. La situación tocó a su fin cuando un consejo de notables de la ciudad de Córdoba decidió decretar en 1031 la abolición oficial del califato. En las aguas del Guadalquivir se había vertido ya demasiada sangre. Cerca de la desembocadura del Guadalquivir, en las costas de Barbate, asistimos a la pesca de atunes con almadraba que se viene realizando desde tiempos remotos. La palabra almadraba es de origen árabe, lo que prueba que fue practicada por los pescadores andalusíes. Una de las consecuencias de la guerra civil que asoló el califato fue la desaparición del poder naval andalusí. La poderosa armada que había dominado el Mediterráneo occidental hasta hacía poco quedó diezmada y dividida, tal y como le ocurrió a Al-Ándalus al concluir el que, paradójicamente, había sido el período más glorioso de su historia.